¿Hay alguna duda, algún comentario, algo, alguna aportación de las clases anteriores, de las pláticas anteriores? ¿O todo está entendido? ¿Nada? Todo bien hasta ahora, Daniel, gracias. Pues hasta ahorita más o menos. Bueno, no, las dudas ya son en la práctica, por eso es importante tener sus cuadritos, porque ahí ya van, yo ahorita tuve clase de doctorado y me quedé con más dudas. Un gran maestro, un gran doctor que nos dio clase, pero cosas que yo creía ya estaban sólidas, nos vino a mover todo, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a empezar. Lo que yo les dije que íbamos a nuestro acto reclamado, entre otros, iba a ser un decreto en materia de expropiación. Nuestra materia es la relación que existe entre el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, tanto el concentrado como el difuso, y la relación que hay entre los dos aplicados en un caso práctico, ¿no? Y habíamos dicho que el caso práctico era un decreto expropiatorio. ¿Se ve el decreto expropiatorio? Sí, maestro, sí se ve bien. Ok. Este decreto fue publicado el jueves 23 de abril de 1981, ¿no? Luego, en la foja 11, en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas viene el decreto, ¿no? Decreto por el que, por causa de utilidad pública, se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum, una superficie de 664 hectáreas, ubicadas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Primera publicación, ¿no? Entonces, lo primero, yo les dije que hay una relación jurídica sustancial, hay una relación jurídica procesal y hay una relación jurídica orgánica, ¿no? Entonces, alguien puso una raya por ahí. A ver si la pueden quitar. Entonces, vamos a empezar y les dije después que había 3 tipos de conceptos de violación. Conceptos de violación formales, materiales o de fondo y procedimentales, ¿no? Y luego vimos la procedencia del juicio de amparo directo e indirecto, ¿no? Que si era un acto legislativo, si era un acto administrativo, si era un acto jurisdiccional, antes, durante, sentencia o después de concluir, o si afectaba a personas extrañas, ¿no? Hicimos los cuadritos, entonces esos ladrillos son los que nos van a servir ahora para construir nuestra demanda de amparo y para analizar de manera técnica este decreto expropiatorio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que determinar, qué tipo de acto y qué autoridades son las que intervinieron en su elaboración y en su caso, en su ejecución. Este no es un asunto meramente teórico. Este es un asunto que me parece que está que lo van a ejecutar en relación con otro parque que hay por ahí,
que acaban de publicar hace 1 o 2 meses en el diario oficial de la Federación, ¿no? O este es un problema que existe en Quintana Roo, ¿no? O sea, no es meramente teórico. A pesar de que es un decreto del 81, es un decreto que lo van a ejecutar. Si no es que ya lo están ejecutando, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver qué tipo de acto es. Primero, es un decreto por el que, por causa de autoridad pública, se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum, 664,000 hectáreas en el municipio de Carrillo Puerto. Lo expidió el entonces presidente de la República con base en estos artículos y lo rubricó. Se declara Parque Nacional, se declara que es de utilidad pública, se declara que la expropiación incluye la tierra, las construcciones y las instalaciones, que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, tomará la posesión de la superficie expropiada. El gobierno federal, por conducto de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, a los afectados que acrediten su legítimo derecho, se les pagará, no se afectará, se establecerá la indemnización. Se autoriza a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas que convengan con los propietarios de los terrenos afectados que la indemnización se cubra mediante la entrega de terrenos que no sean útiles para el cumplimiento o entidades de la administración pública, ¿no? Con características, superficies y valores similares, ¿no? En este caso, la entrega será de acuerdo al avalúo que haga la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, ¿no? Corresponde a la Secretaría de Asentamientos Humanos, la Organización, Administración, Conservación, Vigilancia y Acondicionamiento del Parque Nacional, Tulum. Publíquese el presente decreto en el Diario de la Federación y efectúese una segunda publicación para que surta efectos de notificación personal en los términos del artículo 4. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial y lo refrendaron, bueno, lo firmó el entonces presidente José López Portillo y lo refrendó el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, y el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces, la diferencia entre el acto legislativo, a ver, primero, vamos por lógica, ¿es un acto jurisdiccional? No, no es un acto jurisdiccional, no hay una controversia sujeta a un juzgado relacionada en los términos del artículo 14 y 17, 16 constitucional. No es una controversia, ¿no? Entonces, no es un acto de un juez, entonces no es un acto jurisdiccional. Entonces, habíamos dicho que el amparo directo procede contra sentencias, entonces no es una sentencia, no es un laudo, ni tampoco es una resolución que pone fin al juicio, ¿no? Entonces, si no son esos tres, por exclusión, tenemos que ver qué otros actos hay, ¿no? Tampoco es un acto jurisdiccional antes de juicio, durante el juicio, ni después de concluido. Entonces, tampoco es un acto jurisdiccional sobre el que proceda amparo directo, ni sobre el que proceda amparo indirecto. La duda es, ¿qué es? ¿Es un acto legislativo o es un acto administrativo? La diferencia, ustedes lo vieron, la diferencia, ustedes vieron seguramente en su clase de Derecho Administrativo, Constitucional y Constitucional, Derecho Administrativo, y en su teoría general del Estado, tal vez en amparo,
que la diferencia entre una norma general y una norma particular, como lo es un decreto, que la norma general es general, abstracta e impersonal, ¿no? General porque va a un número indeterminado de sujetos, va dirigida a un número determinado de sujetos, indeterminado. Abstracta porque no se agota con la actualización de su hipótesis, sino su hipótesis se puede actualizar en cualquier momento mientras esté vigente, y no es para un caso concreto, ¿no? En relación a un caso concreto. Y es impersonal, no va dirigida a personas determinadas. Y el acto administrativo, pues es particular, es decir, va a personas determinadas, es personal, aquí va dirigido a los propietarios, ¿no? De los bienes expropiados, es concreto porque se refiere a un caso concreto que es una expropiación. Entonces, es un decreto, ¿no? Es un acto administrativo. Recuerden que les dije yo, si tienen a la mano su cuadrito de la vez pasada, que vimos que este acto administrativo, que de los actos administrativos había actos administrativos estricto sentido, omisiones legislativas, perdón, omisiones administrativas y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que determinar si es un acto administrativo, si es una omisión administrativa o si es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿no? Bueno, entonces, para ello, pues tendremos que analizar el decreto. Aquí viene el decreto. Aquí viene que lo expidió el presidente con base en estos artículos. Aquí viene que es facultad del Ejecutivo establecer parques nacionales, que la política general de asentamientos humanos tiene dentro de sus objetivos la preservación del hábitat natural para la creación, a través de la creación de parques nacionales, que en la zona de Tulum existen manglares, existen animales, etcétera, etcétera. Que la Secretaría de Asentamientos Humanos, Obras Públicas, le corresponde organizar y administrar estos parques nacionales con base en un plan maestro, ¿no? Y que por los estudios realizados y a efecto de preservar y conservar las bellezas naturales, se requiere crear un parque nacional elaborado de acuerdo con el plano elaborado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, cuya descripción topográfica se da a continuación. Ese es el polígono. Ese es el polígono de actuación. Desde acá, todo esto hasta acá, ¿no? Aquí dice la transcripción del polígono. Luego dice que para el esparcimiento y recreación es de utilidad pública esta área porque para que se apliquen medidas de regulación, control, etcétera, etcétera. Y dice que es causa de utilidad pública el establecimiento, conservación, acondicionamiento de los parques nacionales y ya, el decreto. Se declara parque nacional, que se declara que es de utilidad pública, que hay un plano a disposición de los interesados, que implica el terreno y las construcciones, se establece cómo se va a indemnizar y se establece que se va a notificar a las partes mediante una segunda publicación y no de manera personal, ¿no? Entonces, ya que lo tenemos ahí, vámonos a nuestro cuadrito. ¿Se acuerdan que tenemos un cuadrito que señala a ver,
que tenía nuestro, a ver, aquí está, que tenía nuestro protocolo, ¿no? Ok. Y ahorita vamos a empezar a hacer la demanda de amparo. Miren, a ver, les voy a poner el cuadrito. Entonces, ya cuando tienen su cuadrito y ya lo contrastan con su acto reclamado, entonces, en su relación jurídica sustancial, usted es el presidente y 2 secretarios. El gobernado afectado son los propietarios poseedores. El gobernado beneficiario no se advierte. De ahí, ¿no? Hay un objeto que es la restricción de la aquí, por ejemplo, en el acto de aplicación es un decreto, es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque del análisis de su contenido no se advierte que se haya seguido un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no es una omisión. ¿Por qué? No se advierte que sea un procedimiento seguido en forma de juicio, porque de entrada pues no nos notificaron a los propietarios, poseedores, no los notificaron, no hay una fase de litis, no hay una fase de pruebas, no hay una fase de alegatos y no hay una resolución, por lo menos señalada en el decreto, ¿no? Entonces es un acto administrativo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que determinar, les voy a dar el cuadrito de el cuadrito. Ok. Entonces, es un acto administrativo. Entonces, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, vamos a poner, espérenme, me estoy equivocando aquí. Aquí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el acto reclamado. El artículo 108 establece que tenemos que determinar las autoridades responsables, las normas, actos y omisiones que se les reclamen. En principio, lo único que tenemos ahorita es el decreto. Entonces, ¿quién expidió el decreto? A ver, no se está viendo, ¿verdad? A ver. No, maestro. Ahí va. Entonces, hay un capítulo de los requisitos de la demanda que señala un capítulo que quiénes son las autoridades responsables, así como las normas, actos y omisiones que se les reclaman, ¿no? Entonces, aquí, lo primero que tenemos a la vista es que fue el entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y lo que tenemos a la vista ahorita de lo que hemos analizado es la expedición del decreto que por causa de utilidad pública se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum, una superficie de 664 hectáreas ubicadas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ¿no? Aquí lo podemos poner cuando fue publicado, la primera publicación es la segunda, y si no, lo podemos poner en los antecedentes, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos eso. Luego, tenemos también el diario oficial como autoridad responsable, la publicación del decreto. O sea, la primera y la segunda, ¿no? Y también tenemos
a la tenemos al secretario de Programación y Presupuesto, el refrendo de este decreto, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos la expedición del decreto, tenemos la publicación del decreto y el refrendo del decreto, ¿no? A qué autoridades realizaron esos actos y quién lo publicó, quién lo expidió, quién lo refrendó y quién lo quién quién lo expidió, quién lo refrendó y quién lo publicó, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Sin embargo, nosotros, en nuestro cuadrito, dijimos, oye, pero nuestro curso es un curso de amparo contra normas generales y control de convencionalidad. Es decir, pues vamos a cuestionar no solo el decreto, el acto administrativo, sino también las normas que se aplicaron en este decreto. Bueno, entonces lo siguiente que hay que hacer es ver, aquí se establece, aquí qué normas se aplicaron, ¿no? Aquí se establece las normas. Dejen ver si puedo. A ver. A ver. Miren. Creo que aquí puedo anotar algo. Bueno, aquí se establece que el presidente aplicó el artículo 89, fracción primera de la Constitución, aplicó de los artículos 62 a 72 de la Ley Forestal, aplicó los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, décimo, 19, 20, 21 de la Ley de Expropiación, 27 y 42 de la Ley General de Bienes Nacionales, en relación con los artículos 32, fracción novena y 37 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, aplicó la Constitución, la Ley Forestal, la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, lo siguiente que tenemos que determinar es, en nuestra demanda, lo siguiente que tenemos que determinar, entonces, es también alegar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de esas leyes, ¿no? La Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Entonces, a la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión se le reclama la iniciativa, aquí, la iniciativa más bien sería el trámite, porque la iniciativa pues la presenta el presidente de la República. El trámite de la iniciativa, la elaboración, discusión y aprobación del dictamen que dio origen a la aprobación en la Cámara de la Ley Forestal, de la Ley de Expropiación, de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de mi representado, ¿no? Aquí ustedes lo que tienen que hacer es pueden poner aquí los artículos que aplicaron, porque no están alegando toda la ley, los artículos que alegaron, o también pueden alegar toda la ley. Si son vicios formales,
se puede alegar la inconstitucionalidad de toda la ley. Si son vicios materiales, se tienen que atacar violaciones o porciones normativas, ¿no? Bueno. Luego, en la Cámara de Senadores, al Congreso de la Unión, también, aquí sería, porque la Cámara de Senadores ya no analiza la iniciativa. O sea, habría que ver cuál fue la Cámara de origen, cuál fue la Cámara revisora. Suponiendo que hayan sido la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, de estas leyes, la Cámara de Senadoras, pues ya no revisaría la iniciativa. O sea, revisa la iniciativa, pero la revisa como parte del dictamen, ¿no? De la Cámara revisora. Entonces, igual, el trámite de la iniciativa, elaboración, discusión y aprobación del dictamen, de la ley forestal, de la ley de expropiación, de la ley general de bienes nacionales y ley orgánica de la Administración Pública Federal, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de mi representado. Aún así, haya sido publicado en 1981, recuerden que yo les dije que en términos del artículo 107, fracción primera de la ley de amparo, las normas se pueden impugnar a partir del día siguiente de su entrada en vigor o a partir del día siguiente del primer acto de aplicación, ¿no? Entonces aquí, o sea, a pesar de que sea de 1981, 91, 2001, 2011, 2000, a pesar de que tenga más de 40 años, pues si no se lo han aplicado al gobernado, pues a partir de que se lo apliquen y a partir de que tenga conocimiento completo, exacto y directo, a partir de ahí empiezan a contar sus 15 días, ¿no? Bueno, entonces, de ahí también, estos son los del presidente también, pues obviamente, dentro de ese proceso legislativo, pues la iniciativa que presentó, la promulgación y la orden de publicación de la ley forestal, de la ley de expropiación, de la ley general de bienes nacionales y la ley orgánica de la Administración Pública Federal, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de mi representado, ¿no? Entonces aquí ya está el proceso legislativo completo impugnado. La iniciativa, el procedimiento en la Cámara de origen, el procedimiento en la Cámara revisora, la promulgación y la orden de publicación, ¿no? Y la publicación. Entonces ya está el procedimiento legislativo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del presidente, incluyendo el decreto, el refrendo por parte del secretario de Programación y Presupuesto. Nos falta uno porque habíamos dicho que lo habían refrendado 2. Nos falta, a ver, nos falta secretario de Programación y Presupuesto, y nos falta el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que también lo refrendó. Entonces, aquí también ponemos al secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y le impugnamos el refrendo, ¿no? El refrendo. Entonces, como ven, con esto, hasta aquí, es un acto, hasta aquí es un amparo contra unas normas generales con motivo del primer acto de aplicación. Bueno, hasta aquí. Luego, de ahí,
dentro de lo, ya de que determinamos el acto y la autoridad, podemos buscar si ese decreto normalmente lo registran en el registro del patrimonio inmobiliario federal y entonces la inscripción del decreto, ¿no? El del decreto en el registro del patrimonio inmobiliario federal, ¿no? Tienen que buscar eso, tienen que hacer una consulta en el registro del patrimonio inmobiliario federal. Tienen que buscar también si en el registro público de la entidad, pues se inscribió, ¿no? Y la inscripción del decreto también, ¿no? En el registro público de la propiedad tienen que hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, también la oficina, porque en los estados hay diferentes oficinas del registro público o del Instituto de Fusión Registral. Ahora, el problema que tenemos aquí, que es un decreto de 1981. Entonces, ¿están viendo la demanda? No, ¿No? Dani. A ver, No se ve. No, no se ve. a ver. Entonces, bueno, ya les había dicho, la Cámara, el trámite, proceso legislativo de la Cámara de Senadores, el proceso legislativo de la Cámara de Senadores, el presidente, su intervención dentro del proceso legislativo y la expedición del decreto, el secretario de Programación y Presupuesto, el refrendo del decreto, el secretario de Asentamientos Humanos, el refrendo del decreto, el diario oficial de la Federación, la publicación del decreto, el registro del patrimonio inmobiliario federal, tienen que buscarlo porque ahí se inscriben, sería la inscripción del decreto, tienen que hacer una búsqueda. Luego tienen que hacer una búsqueda en la dirección del registro público de la propiedad de la entidad que corresponda, o en algunos estados se llama Instituto de la Función Registral, y el acto reclamado será la inscripción del decreto, ¿no? Pero aquí, como es un acto, es un decreto de 1981, pues muchas autoridades ya no se llaman igual. Han habido cambios a lo largo del tiempo, y entonces tienen que investigar cómo se llaman o cuáles son las autoridades que actualmente se encargan o tienen la facultad de ejecutar ese decreto, porque si nos quedamos con el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y ya no existe, la autoridad nos va a decir, ya no existe. O el secretario de Programación y Presupuesto, suponiendo que ya no exista, nos va a decir, ya no existe. Y entonces, como no hay suplencia de la queja en la denominación de los actos reclamados, ¿no? Con esto podemos perder el asunto, porque, por lo menos con esto, o por lo menos sobreseer el amparo en contra de estas autoridades por la inexistencia de la autoridad y del acto reclamado, y ya no van a poder entrar al análisis de la constitucionalidad relacionada con el refrendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendrían que hacer si el decreto es del 81 y las autoridades pues ya cambiaron? ¿Qué se les ocurre? Hay que checar en la ley orgánica qué dependencias que te sustituyeron a esas otras, a las que ya ¿Cómo? que fueron eliminadas. ¿Cómo? O sea, al revisar en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ahora sí que desde fueron evolucionando esas dependencias porque han ido cambiando. ¿En dónde lo buscamos? En el caso de la
de la ley forestal, originalmente se llamaba Secretaría de Agricultura y Ganadería. Luego se llamaba Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y luego se llamaba Zagarpa. Y luego así sucesivamente fue cambiando. Entonces, lo mismo sucedió con lo que es obra pública, pues. Tenía ese nombre, pero luego fue cambiado. Así sucesivamente fueron cambiando. Entonces, hay que ir checando desde el momento que ¿Cómo y en creadas, dónde? Eso está claro. Pero ¿cómo y en dónde? Acceso a la información, maestro. ¿Mandé? En el diario oficial de la Federación, maestro. Sí, evidentemente en el diario oficial de la Federación, pero entonces imagínense cuántos diarios oficiales de la Federación tendrían que buscar de 1900, tendrían que buscar 40 años por 365, bueno, no todos los días lo publican, ¿no? Hay veces que sí hay publicaciones sábados, domingos, hay veces que hay publicaciones matutinas, vespertinas, tendrían que buscar 40 años. Hay que buscar atajo, ¿no? Hay que buscar un atajo. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. A ver, si nuestra demanda, tenemos que ver la ley orgánica, si nuestra demanda tenemos que ver la ley orgánica de 23 de abril, que era vigente el 23 de abril de 1981, pues hay que buscar un atajo, hay que buscar una ayuda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir, a ver, nos vamos a ir a la página de la Suprema Corte de Justicia. Nos vamos a ir a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de ahí, vamos a entrar a la página de la Corte y le vamos a dar clic. Después de ahí, ¿sí se ve? Después de ahí, nos vamos a ir a la ventana de normativa. Ver más. Después de ahí, nos vamos a ir a la ventana que dice Marco Jurídico Nacional e Internacional. Después de ahí, nos vamos a ir a la ventana que dice Normativa Federal y Ciudad de México. ¿Sí se ve? Normativa, legislación federal y de la Ciudad de México. Sí, maestro. Ok. Entonces, ahí lo que vamos a buscar es la ley orgánica de la administración pública. Y entonces, ahí vamos a buscar la ley que era aplicable en 1981, el 23 de abril de 1981. Aquí, por ejemplo, está la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Miren. Ustedes tienen dos opciones. Aquí, en la parte que dice Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen dos opciones. Dice texto de la última publicación o ver cronología del ordenamiento. Entonces, se van a ver cronología del ordenamiento. Ya que están en la cronología del ordenamiento, aquí vienen todas las reformas que han habido en
a la ley orgánica de la administración pública. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar cuál era la ley aplicable en 1981 y le buscan por aquí. Y le buscan, por ejemplo, 2005, 1999, 1982 y 1980. Entonces, la ley vigente de 1980 fue la que, perdón, la ley vigente es la ley con la reforma, que en la última reforma publicada el 31 de diciembre de 1980. Entonces, de ahí se van a ver el texto completo. Y agarran el texto completo. Y ya que tienen el texto completo, buscan los artículos que señala el decreto, ¿no? Y buscan a la Secretaría de Presupuesto. Aquí está. Artículo 26, que había una Secretaría de Programación y Presupuesto. Y luego buscan las facultades. A la Secretaría de Programación y Presupuesto le corresponde Y entonces, después de lo que van a hacer es lo siguiente. Ya que encontraron lo que le corresponde a la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que tienen que hacer es regresar, ver los artículos, regresar y empezar a checar reforma por reforma y ver, por ejemplo, aquí, para que no vean el texto del tema de publicación, lo que tienen que ver es la imagen PDF. Y ahí se ve qué artículos fueron reformados. Y van viendo, si su artículo no fue reformado, se van a la siguiente. Si su artículo fue reformado, se van a la, así, se van, revisando la imagen, los extractos, los artículos. ¿Se ve aquí el extracto? Bueno, van revisando, miren, por ejemplo, el artículo 16, se reformó el 31, el 34, el 40, el 49, y así van poco a poco revisando todas las reformas para ver en la actualidad, porque en los transitorios normalmente se establece que la secretaría tal se convierte en tal y se le pasan todos los activos, pasivos, personal, mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces tienen que hacer ese trabajo, esa labor para determinar quién es la autoridad que actualmente sustituyó a la secretaría, o si es la misma, ¿no? ¿Queda claro? Sí. Sí. Y entonces después, pues ya lo confirman en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Ahora, eso en materia de amparo se llama autoridad sustituta. Miren, ¿y en dónde está previsto eso? Déjenme ir a la ley de amparo. A ver, ahorita les comparto pantalla. Miren, voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla de la ley de expropiación, de la ley de amparo.
Entonces, el artículo 9 de la ley de amparo habla de las autoridades sustituidas. Miren. Entonces, en materia de amparo, hay autoridades que son sustituidas, ¿no? En relación a esto. Ok. Entonces, van a poner la Secretaría de Presupuesto tal, quien actualmente fue sustituida por tal, de acuerdo a la decreto de reforma tal, publicado en tal. ¿Sí? Entonces, ya saben que se meten a la corte y ahí lo encuentran. Ok. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, gracias. Sí, Adelante. profesor. Ok, sigamos. Perdón, maestro, en dado caso que la autoridad, digamos, sido sustituida varias veces, tendríamos que mencionar cada una de las entidades que la sustituyeron, como por ejemplo, tal el historial de todas las sustituciones, o solo mencionamos la última y la primera. Yo pondría todas, porque en materia de designación de autoridad responsable, no hay suspensión de la queja. Yo pondría todas. Lo peor que te pueden decir es, este ya es inexistente, este es inexistente, este es inexistente, y esta aceptó el acto. Y te sobreseen por las inexistentes. Y ya, ¿no? Porque lo que te podrían decir es, pues es que se tiene que aplicar la ley vigente al momento del decreto. Oye, pero es que, pues, el problema es que a lo mejor con la primera y segunda sustitución hubieron actos de aplicación. O con la tercera y cuarta hubieron actos de aplicación. Entonces, si no las señalas, vas a consentir esos actos de aplicación. ¿No? Entonces, yo pondría todas. ¿Por qué? Porque cuando remitan todo lo relativo a esto, pues se va a poder ampliar la demanda, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora Bueno. pregunta, a veces cuando cambian como no nada más les cambian el nombre, sino a veces también cambian un poco las facultades. Tendría uno que también verificar si hubo cambio en ese caso, de facultades y ajustar, digamos, si a cierta área le dieron ciertas facultades y a otra área otras facultades, también habría que darle seguimiento a esa sustitución facultativa, ¿verdad? E incluir a las que las tomaron, ¿no? Así es. Claro. Lo que se recomienda es señalar la autoridad y ponerle de acuerdo con el artículo tal de la ley orgánica, tal. Y, por ejemplo, si es una secretaría, hay una subsecretaría, hay un departamento administrativo, también ponerlos. Porque a veces le corresponde a los subsecretarios, a los departamentos administrativos, también hay que detallar. Y eso lo tenemos que leer en la ley orgánica, en los reglamentos, el reglamento de la ley orgánica, ¿no? Y en los reglamentos interiores de las secretarías. Y en los manuales administrativos, ¿no? O sea, por eso el amparo es caro, porque no cualquiera lo puede hacer. Y más el amparo contra normas generales, ¿eh? Porque no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera está capacitado para elaborar un amparo contra normas generales, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Ahora, ya que determinaron, seguimos con lo siguiente. A ver, vámonos al 108 de la ley de amparo. Entonces, ya determinamos que lo primero que yo determino
determinaba era qué acto es y qué autoridad. Y después ya me voy al 108. Al 108 dice, la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley la autorice, en la que se expresará, ¿no? Se puede presentar por medios electrónicos con el uso de la e-firma, con el uso de la FIREL, con el uso de la FEGEM, ¿no? Y a veces es más fácil, pero luego genera muchos problemas, ¿no? Genera muchos problemas porque si falla el sistema, si subieron los anexos y están ilegibles, no subieron todos los anexos, es un problema, ¿no? Pero bueno, entonces aquí dice, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, ¿no? Entonces, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Entonces, pues nos vamos. Normalmente se pone un capítulo del nombre, a ver, ¿se ve la demanda? No, no se ve, maestro. Ahí. Sí, ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Entonces, requisitos de la demanda. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Tal, quien tiene su domicilio personal y real. Aquí se refiere al domicilio personal y real, no al domicilio procesal, porque los pueden prevenir y si no lo señalan, les pueden tener por no interpuesta la demanda, ¿eh? El domicilio personal y real en la calle tal, número tal, colonia tal, alcaldía tal, código postal, en la ciudad tal, el cual es distinto al domicilio procesal que he señalado anteriormente por medio de su apoderado general para pleitos y cobranzas tal. Ojo, hay entidades como Jalisco que para ser un apoderado general para pleitos y cobranzas se requiere ser abogado y tener cédula. Entonces, yo me he encontrado poderes que de ahí y que no son abogados, son contadores y no tienen cédula. Entonces, se presenta un incidente de falta de personalidad. Y si es procedente el incidente de falta de personalidad, pues obviamente la demanda se cae, ¿no? Entonces, cuidado, porque cada estado tiene su regulación en materia de poderes. Ahora, ¿por qué es importante? Y aquí ustedes tienen que determinar quién lo va a presentar. ¿Lo va a presentar el quejoso o un apoderado? Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. En el curso que habíamos platicado los que entraron al curso del abuso procesal, no sé si recuerdan que habíamos hablado del tipo penal que está en la ley de amparo, que está únicamente para los quejosos, no para los apoderados, ¿no? Entonces, ahorita les doy el artículo. El artículo 261 de la ley de amparo establece: se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión al quejoso o a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirme hechos falsos o omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción,
destierro, extradición, desaparición forzada, algunos de los prohibidos por el 22. Entonces, habla del quejoso. Los penalistas sabrán mejor que yo que en materia penal, uno de los requisitos que se deben, de los elementos que se deben de cumplir para que haya lo que se denomina un delito, ¿no? Haya la conducta sea típica, ¿no? Para que la conducta sea típica, es decir, que se adecue a la hipótesis normativa, tiene que ser exactamente, hay una cosa que se llama calidad específica de sujeto activo. Hay delitos que requieren calidad específica de sujeto activo y hay delitos que no requieren calidad específica de sujeto activo, es decir, cualquier persona lo puede cometer, pero hay delitos que sí. Hay delitos que sí requieren una calidad específica de sujeto activo. Por ejemplo, en el caso de ese artículo de la Ley de Amparo, que es el 261, fracción primera, se requiere tener la calidad específica de quejoso o de abogado del quejoso. Entonces, el apoderado no es ni quejoso ni apoderado del quejoso. Y hay algunos criterios de colegiados, no hay jurisprudencia, pero hay criterios de colegiados que si miente omite o afirme hechos falsos el apoderado, al no tener la calidad específica del sujeto activo, no se comete el delito, no hay tipicidad del delito que establece el artículo 261, perdón, de la Ley de Amparo, ¿no? Eso no implica que no pueda cometer algún otro delito, habría que revisar el Código Penal Federal, el tema del fraude procesal, habría que valorar, pero el del artículo 261, fracción primera, el tipo penal especial de la Ley de Amparo, no lo comete según, porque no tiene calidad específica de sujeto activo, que es quejoso o que es autorizado abogado del quejoso, ¿no? Y hay algunos criterios, búsquenlos, de colegiados que dicen que no hay delito porque no hay calidad específica de sujeto activo, ¿no? Bueno, luego, sigamos. De ahí, la Ley de Amparo, en el 108 nos dice que el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bueno, en este caso, pues, a ver, en este caso, pues no se conoce porque el decreto no da mayores datos de quiénes podrían ser los beneficiados del decreto, ¿no? Entonces aquí mi representado lo desconoce. ¿Qué le falta? ¿Qué establece el 108, fracción segunda? Manifestarlo bajo protesta de Claro, verdad. así es. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado lo desconoce, podríamos poner, porque de los actos reclamados, actos y normas reclamados, no se advierte su existencia. Pues no dice quién va a ser el beneficiario, quién va a ser el tercero interesado en términos del artículo 5º, ¿no? De la Ley de Amparo. Vamos al artículo 5º, ¿no? Vamos al artículo 5º de la Ley de Amparo, no dice quién es, ¿no? Nos vamos al artículo 5º, y el artículo 5º establece quién es
el tercero interesado. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. No dice el decreto. No dice qué persona. Obviamente tiene que ser distinta la autoridad responsable, ¿no? No dice quién lo gestionó, ni quién tiene interés jurídico en que subsista la expropiación, ¿no? ¿No? La contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario del trabajo, o tratarse de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al quejoso. Pues aquí no emana de un juicio, ni una controversia judicial, administrativa, agraria del trabajo. Lo que estamos diciendo que del decreto no se desprende que haya habido ni un procedimiento ni un juicio, ¿no? Pues no. La víctima del delito o el ofendido, o que tenga derecho a la reparación del daño o reclamar la responsabilidad civil. Cuando el acto reclamado emane de un juicio de orden penal, tampoco. El indiciado procesado, cuando el acto reclamado suele un ejercicio o el desistimiento de la acción penal, tampoco. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, del cual derive el acto reclamado, tampoco, ¿no? Entonces, no estamos en alguno de los supuestos, pues, del tercero interesado, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está claro, no? Luego, de ahí, otra vez nos regresamos al 108. Y entonces, la autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. La promulgación es el decreto promulgatorio que lo realiza el presidente de la República y el secretario de Estado correspondiente. En el caso de que las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarse con carácter de autoridad únicamente cuando impugne sus vicios por actos propios. Es decir, si señalas a las autoridades que realizaron el refrendo o las que publicaron, es decir, los secretarios de Estado que lo refrendaron y el diario oficial que lo publicó, siempre y cuando se hagan valer vicios propios, ¿no? Pero tampoco la ley establece una sanción por ponerlos, ¿no? Entonces, acuérdense que en materia de autoridades responsables no hay suplencia de la queja, ¿no? Entonces, por precaución, hay que ponerlos, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. En los decretos promulgatorios hay un problema que ustedes deben de saltar. La ley orgánica de la Administración Pública Federal establece en sus primeros artículos, establece que los decretos distingue. El artículo 92 de la Constitución no distingue. Dice, los decretos, reglamentos, órdenes del presidente de la República deberán ser firmados por el secretario que le corresponde. Y sin eso no serán obedecidos. El 92 constitucional no distingue. Sin embargo, en el país existen dos sistemas de refrendo. Unos que distinguen los decretos y otros que no distinguen los decretos. La ley orgánica de la Administración Pública Federal distingue los decretos. Dice, los decretos promulgatorios de las leyes solo lo debe firmar el secretario de Gobernación. Y los demás decretos que no sean promulgatorios de leyes, todos los relacionados. Entonces, habría que alegar el artículo de la ley orgánica, porque también es contrario al artículo 92 de la Constitución, porque la Constitución no distingue eso, ¿no?
Hay jurisprudencia que señala que ya interpreta ese artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reitera que solo lo debe publicar, solo lo debe refrendar el secretario de Gobernación, pero habría que revisar si en ese juicio, en esos asuntos que dieron origen a esa jurisprudencia, se alegó la inconstitucionalidad. Si no se alegó la inconstitucionalidad, le tienen que entrar al estudio. Entonces aquí también tendríamos que alegar los decretos promulgatorios de las leyes que aplicaron por la falta por violar el artículo 92 constitucional, ¿no? Y por no haberlo refrendado todos los demás. Por ejemplo, la ley forestal, pues todos los demás que tengan relación con la ley forestal, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por el otro lado, hay un sistema que no distingue. Hay algunos estados, leyes orgánicas de los estados, que no distinguen y señalan que deben refrendarlo todos, sea cual sea. Entonces, tienen que determinar si el régimen del refrendo es mixto o es unitario, ¿no? Dual o unitario, ¿no? Y si es dual, distingue. Si es federal, yo alegaría la inconstitucionalidad porque el 92 no distingue. Y si es dual en algún estado, habría que analizar la constitución local para ver si distingue o no distingue. Y si la constitución local no distingue, pues entonces habría que alegar la inconstitucionalidad, ¿no? Por ir en contra de la constitución local. Ok. ¿Tienen 10 minutitos más? Sí. Bueno. Sí, Ok. Sí. sí. Ok, sigamos. Entonces, luego de ahí, la norma general, el acto o la omisión de que cada autoridad se reclame. Eso ya lo vimos. Y habíamos en nuestro protocolo que es una autoridad legislativa, una autoridad administrativa y una autoridad jurisdiccional, y que la autoridad legislativa podríamos impugnarle normas generales, omisiones legislativas, ¿no? Que a la autoridad administrativa le podríamos reclamar actos administrativos estricto sentido que no requieren de un procedimiento administrativo previo, seguido en forma de juicio, omisiones legislativas o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ¿no? Y que a la autoridad jurisdiccional le podríamos reclamar actos fuera de juicio, es decir, antes del juicio, durante el juicio, que sean de imposible reparación, es decir, que violen derechos sustantivos, después de concluido, ¿no? Actos de ejecución de sentencia, remates, ¿no? Y los terceros extraños, ¿no? Entonces, aquí ya lo señalamos. Luego, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Fíjense, hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Es decir, los antecedentes del acto reclamado y la premisa fáctica de su concepto de violación, ¿no? Entonces, nos regresamos y ¿qué hacemos ahí? Nos vamos a nuestra demanda. Nos vamos a nuestra demanda. Y le ponemos, ¿se ve la demanda? Sí, maestro. Sí. Hechos y abstenciones. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los hechos y abstenciones que le constan a mi representada y que constituyen los antecedentes de las leyes
actos reclamados y los fundamentos de los conceptos de violación son los siguientes, ¿no? Ahora, ¿cómo armo mis antecedentes? ¿Cómo los armo? ¿Qué pongo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo redacto? Primero, lo que yo he puesto es lo relativo a mi calidad, es decir, a mi legitimación activa en la causa. Es decir, soy titular del derecho de propiedad, soy titular del derecho de salud, soy titular, o sea, primero mi legitimación activa. Mi legitimación activa, el día tal, mi representado, por medio de un contrato de compraventa, adquirió sin reserva ni limitación alguna, libre de todo gravamen y al corriente de sus contribuciones, la propiedad del inmueble ubicado con la siguiente superficie, límites y colindancias. Al norte, al sur, al oriente, al poniente, 1000 metros cuadrados. El escrito está, pues esto puede ser cualquier número. El inmueble está escrito en el folio de la oficina tal. Esto lo acredito con la copia certificada de la escritura pública tal, que acompaño como anexo 2, porque el anexo 1 es el apoderado, el poder. Así como la copia certificada del certificado de gravamen, que acompaña como anexo 3, ¿no? Entonces, primero hablo de mi legitimación, legitimación activa en la causa. Es decir, que tengo el derecho. Que tengo el derecho del cual deriva mi demanda. Después, yo, desde que ya dije que estoy legitimado, lo que señalo es que cuando tuve conocimiento del acto reclamado para, pues, empezar a contar el plazo. Y entonces, por ejemplo, el tal día de septiembre, mi representado solicitó a la oficina del Registro Público de la Propiedad la expedición de un certificado de gravamen respecto al inmueble señalado en el hecho anterior. Y lo acredito con la copia certificada del certificado de gravamen, ¿no? Luego, dicho certificado número de fecha tal, aparece un gravamen y una anotación. Se ordena anotar el decreto por el que causa, o sea, donde viene la anotación del decreto, ¿no? Luego, entonces, se parte de que ahí ustedes tuvieron conocimiento y a partir de ahí se empieza a contar el plazo de 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de amparo establece los plazos a partir de cuando se debe empezar a contar los 15 días genéricos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa. No es el caso. Esta es heteroaplicativa, ¿no? La autoaplicativa no requiere un acto de aplicación, ¿no? La heteroaplicativa requiere un acto de aplicación, en este caso el decreto, ¿no? La sentencia definitiva condenatoria, 8 años, no es el caso. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener efecto privar total o parcialmente en forma temporal de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios. Aquí no son derechos agrarios, ¿no? Son 7 años, ¿no? Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, tampoco.
El 18 señala los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel, son 3 hipótesis, aquel en que surte efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama. Al quejoso no lo notificaron. 2, aquel en que haya tenido conocimiento. Pedí el certificado de gravamen y cuando me lo entregaron me di cuenta, tuve conocimiento. O 3, se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. ¿No? Entonces, yo lo que he hecho es eso. Primero hablo de la legitimación. Después hablo de cuándo se tuvo conocimiento y por qué. Y después, al hacer una investigación, con motivo de lo anterior, mi representado se percató de que si un mueble fue expropiado sin haberlo oído, notificado previamente a la expedición, como a continuación lo demuestro, ¿no? Entonces, de ahí, ustedes tienen que ir narrando el inicio, el desarrollo y el final de los antecedentes del acto reclamado. ¿Cuáles son sus actos reclamados? ¿Cuáles son sus actos reclamados? Pues los artículos de las leyes, ¿no? Que les aplicaron con motivo del primer acto de aplicación, el decreto y la ejecución del decreto, ¿no? Entonces, tienen que poner, si van a alegar violaciones al proceso legislativo, tienen que señalar cuándo se presentó la iniciativa, cuándo se aprobó el dictamen, cuándo pasó a la Cámara de origen a la revisora, cuándo se expidió el decreto promulgatorio, quién lo refrendó y cuándo se expidió, cuándo se publicó. Así, ley por ley, y luego el decreto. Todo lo que, y ya luego el acto de aplicación, ¿no? Tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar. Ok. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí para el día, para seguir. Mañana no voy a poder,